amigos de LP Pasión por el Derecho, bienvenidos a su programa La Vida del Practicante, programa que busca recopilar las mejores experiencias de los estudiantes de Derecho en estudios jurídicos, en instituciones públicas, para la comunidad jurídica y por supuesto para aquellos estudiantes que van a afrontar prácticas preprofesionales dentro de los próximos meses. Hoy tenemos a dos invitados especiales. Ellos pertenecen al estudio jurídico Portugal Sánchez y abogados. Se trata de Iván Cisneros y Katy Lamadrid. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la tribuna de entrevistas del EP. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu invitación. A todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo pueden consignar sus preguntas en la caja de comentarios, pueden consignar algunas anécdotas que hayan ustedes podido vivir con los dos panelistas, ya que ellos son de la Universidad San Martín de Porres, tienen muchos amigos que han pasado por esta misma tribuna de entrevistas de la vida del practicante y seguramente va a estar bien activo el chat de mensajes hoy. Bien, chicos, vamos a comenzar. Lo que quiero saber y lo que seguramente muchas personas quieren saber es cómo ustedes llegan a formar parte del equipo del doctor Juan Carlos Portugal. Katy. Bueno, mi experiencia, cómo es que llego a formar parte del estudio, es por unos mensajes, intercambio de mensajes con el doctor Portugal. Fui su alumna durante el semestre del 2019-2, el semestre de la universidad, y luego de haber pasado una competencia de litigación oral, en la cual obtuve el primer puesto en una audiencia de prórroga de investigación preparatoria, ¿no? Cada audiencia tenía un primer puesto, un segundo puesto, organizado por el doctor Portugal. Luego de eso yo estuve en busca de prácticas, porque estuve un buen tiempo sin practicar. Estuve buscando prácticas por más o menos 2 meses, ¿no? Y luego de conversar con el doctor, porque el doctor me conversaba por mensajes y le comenté que yo estaba postulando a plazas en el Ministerio Público y que luego, bueno, de 3 oportunidades que él me preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la convocatoria? Y le dije, bueno, lamentablemente es la 3.ª vez, que como segundo no pude ingresar. Y bueno, la respuesta que me dio fue, qué bueno, me dijo, qué bueno que no hayas ingresado. Y yo en realidad, pues, mi respuesta fue, bueno, no se lo dije por mensaje, pero fue como, ¿qué le pasa al profesor, no? ¿Por qué me contesta de esa forma? Y ya luego habrán pasado 10 minutos, me dijo, qué bueno, porque quiero que a partir de ahora trabajes en mi equipo. ¿No le respondiste ese mensaje? No, porque era, digamos, era obvio que era incómodo que alguien se alegre de algo que era para ti un poco incómodo, ¿no? un poco triste. Que, bueno, de cierta forma eran 3 oportunidades que estaba intentando ingresar y no pude, pues, ¿no? Pero en realidad fueron oportunidades que siempre están en las convocatorias en el Ministerio Público, y yo por el tema de que yo ya había trabajado en el Ministerio Público anteriormente, y quise, pues, regresar, ¿no? Pero bueno, al final me dijo que qué bueno, porque tienes bastante chance de poder desenvolverte y desarrollar tus habilidades en el sector privado, ¿no? Y es así como el doctor finalmente me convoca a su estudio, y ya directamente, pues, fui a trabajar con él, pues, ¿no? Ya como en el área de asistentes. ¿Ya habías realizado prácticas preprofesionales en el Ministerio Público, me comentas? No, en el Ministerio Público no se puede realizar prácticas preprofesionales, pero sí hay contrataciones con terceros, sí hay forma de trabajar en un despacho fiscal. Antes de pertenecer al estudio del doctor Portugal, ¿habías realizado prácticas? Sí, en otros estudios. Sí, estuve practicando en el estudio José Orrego y Alvarado, asociados. Y bueno, también estuve practicando de forma, pues, independiente, ¿no? Con otros abogados, pero no algo fijo, ¿no? No en un estudio oficial, digamos. Bien, Iván, ¿tú cómo es que llegas al estudio del doctor Juan Carlos Portugal? Sí, a ver, yo llego al estudio del Doc Juan Carlos más o menos ya hace un año, ¿no? Que yo llego. ¿Cómo es que llego propiamente? Yo me acuerdo que usualmente yo en la universidad suelo colarme bastantes clases de lo que es todo relacionado a procesal penal o penal. Aparte de los cursos que yo llevo, siempre me colo a otros cursos de profesores que me gustan y que a veces, por cuestiones de horario, por cuestiones de trabajo, uno no puede estar en sus clases. Y yo me acuerdo que ya estaba un mes más o menos sin trabajar. Y yo ya quería
hacer mis prácticas, para ir acumulando también uno de los requisitos de la universidad, que es tener cierto tiempo, ¿no?, en prácticas preprofesionales. Y yo al doctor Juan Carlos siempre lo he admirado, es un profesional que lo considero a uno. Y dije, voy a ir a consultarle a ver si es que hay una chance. Y me acuerdo que empecé a ir a sus clases y en una de esas estaba ahí con los nervios, ¿no? Le digo, no le digo, pero me lancé y le dije, doctor, quiero chambear con usted, quiero trabajar, quiero apoyarle y quiero aprender sobre todo. Dije, eso fue lo primero que le dije, quiero aprender, porque es lo que siempre quiero. Y el doctor me dijo, dame un tiempo, voy a evaluarlo en el estudio porque justo me dijo que había otro practicante y estaba allí y que al parecer se iba a retirar y me dijo, voy a coordinar algunas cosas y te aviso, pero hazme acordar. Y bueno, yo seguía yendo a sus clases de él y de otros profesores y como me mencionó, hazme acordar, y dije, bueno, uno tiene que buscarse las oportunidades siempre. Y si una persona te abre una pequeña puerta, tienes que aprovecharla. Y yo fui y le dije, doctor, ¿cómo va? Si es que puedo aún ya practicar con usted o no. Y me dijo, sí, Ivancito, de la forma más cordial me dijo, porque siempre me dice Ivancito, me trata de cariño el doc. Y me dijo, sí, empiezas desde el lunes. Y eso me dijo en el salón, en pleno aula. Y yo recuerdo que cuando me menciona eso, seguro el día lunes, porque su clase era un viernes, dije, el lunes es la entrevista. Y dije, ya voy a prepararme más este sábado y domingo. Pero eso me lo dijo prácticamente al inicio de la clase. Y al final, durante todo su desarrollo de la clase, más o menos 2 horas, yo estaba pensando, ¿se referirá a la entrevista o porque ya de frente voy a empezar? Y me acerqué al final, doctor, una consulta. El día lunes, ¿a qué hora es la entrevista? Le dije. Me dijo, no, el lunes de frente nomás, ya, vas conmigo a una audiencia, nos encontramos en tal lugar a tal hora. Y fue así, más que nada, que yo empecé a trabajar con el doctor. Acá también yo como te mencioné antes acá de la entrevista, yo al doctor lo conozco desde 4º ciclo. En un momento, cuando yo inicio la universidad, propiamente no estaba con ese ánimo de el derecho penal sí o sí, que es lo que ahora lo tengo. Al inicio de la universidad quería estudiar derecho, pero no sabía qué rama. Hasta que fue en base de derecho penal, 4º ciclo como te menciono, que llevé con el doctor Juan Carlos. Y una frase que tenemos acá entre nosotros los asistentes, entre Yuliño, Katy y yo, y que te lo puede comentar tal vez otros alumnos del doctor, que el doctor en sus clases no transmite solo conocimientos, el doctor te transmite pasión, te transmite ganas, engancha bastante con el alumno. Y fue en su curso de 4º ciclo, que ahí fue el primer enganche que tuve hacia el derecho penal y dije, esto es lo mío. Después, al igual que Katy, también trabajé en fiscalía. Y ahí fue, en la fiscalía en la que estaba, el doctor también tenía casos. Y yo me acuerdo que a veces como asistente en la Fiscalía de Corrupción, tomaba las declaraciones a los investigados y a los testigos. Y una anécdota muy peculiar con el doctor Juan Carlos es que yo le estoy tomando la declaración a un testigo. El testigo está acá al frente y el doctor estaba detrás del testigo hablando con otro fiscal. Y mientras yo le estoy dando las generales de ley al testigo, lo veo al doctor Juan Carlos y el doctor Juan Carlos cruza las manos y me hace como un gesto, qué bien, y tratando de sacarme de mi cuadro, hacerme reír, y yo en ese momento por dentro quería reírme, pues, ¿no? Pero me aguantaba porque estaba al frente de un testigo, ¿no? Y el doctor es así, es muy risueño, es muy alegre, y ahora ya como te mencioné, estoy casi un año ya con el doctor haciendo ya las prácticas. Tu primera actividad en calidad de practicante entonces fue acompañar al doctor Juan Carlos Portevela a una audiencia. Sí, me acuerdo que fuimos ¿Una a una audiencia de audiencia. qué? Era, si no me falla la memoria, era continuación de control formal, ¿no? De acusación en etapa intermedia. Pero simplemente me llevó hoy para escucharlo, ¿no? Y bueno, al final esa audiencia se postergó, ¿no? ¿No lo escuchaste oralizar al doctor Juan Carlos? No, al final es algo que suele pasar, ¿no? A veces en los jugadores que se postergan las audiencias. Bien, Katy, ¿cómo hace un practicante para equilibrar sus horarios? Ese es un problema que tenemos todos los que hacemos prácticas en su momento. Vivimos lejos de la universidad, lejos del trabajo. A veces tenemos que arriesgar ciertas cosas. En tu caso, ¿cómo es que tú haces para entrelazar todos esos horarios?
Nosotros estudiamos en la Universidad San Martín de Porres, que queda en La Molina, por Corregidor, y sí se nos complica bastante el hecho de salir de trabajar y después irnos a la universidad, pues, ¿no? Por el tema de horario sí es complicado. Nuestro horario es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y nuestro horario de la universidad es a partir de las 6:30 usualmente, el horario de turno noche, por la especialidad, ¿no? Por lo menos yo estoy en especialidad y casi siempre el horario es uno solo. Iván también tiene un horario de 6:30, ¿no? De 6:30 a 10. A 10 de la noche y sí se complica, ¿no? Es un tema de tener que hacer todos los pendientes que tenemos, tratar de hacerlos en la mañana, no sé, almorzar lo más rápido que se pueda para terminar los pendientes y poder irnos a la universidad, pues, ¿no? Ya, y si queda algún otro pendiente, a veces coordinamos entre si ya Iván no tiene tiempo, yo lo voy avanzando, o viceversa, ¿no? Y vamos Yuliño, coordinando, ¿no? Sí, entre Yuliño, Iván y yo tratamos de coordinar para terminar todos los pendientes que se pueda en el tiempo posible, ¿no? Y uno en calidad de practicante tiende a arriesgar su hora de almuerzo para avanzar los pendientes. En ocasiones sí, depende de la diligencia que tengamos que hacer o depende de la premura de algún acto de investigación que se pueda hacer. Si, por ejemplo, hay un escrito que tiene un plazo por presentarse, sí tenemos que arriesgar ese tipo de detalles, ¿no? O sea, sí arriesgamos el almuerzo, ya después subsanamos el horario de almuerzo, ¿no? O sea, sí es algo que si es urgente tenemos que hacerlo, ¿no? Iván, ¿es cierto que a veces la presión propia, ¿no?, del trabajo en el centro de prácticas obliga al estudiante, al practicante, a tener que amanecerse en el estudio para cumplir con los pendientes del día siguiente? Bueno, en nuestro caso han sido pocas las ocasiones que nos hemos quedado porque usualmente con Katy, Yuliño y el doctor siempre nos programamos bien. Salvo en casos de audiencia y prisiones preventivas. ¿En qué ocasiones, eso quiero saber, en qué ocasiones el estudiante de Derecho tiene que sacrificar sus horas de sueño para quedarse en el estudio? Claro, por ejemplo, en audiencias de requerimiento de prisión preventiva, a veces, que son de un momento a otro, que te notifican un día la formalización y en cuestión de minutos ya tienes tu requerimiento de 300, 400, 900 hojas y las audiencias las convocan al día siguiente o en 2 días nada más. Y si eso es durante semana, de lunes a viernes, tenemos que apoyar al doctor, porque el doctor también confía bastante en nosotros. Claro, porque programan la audiencia de prisión preventiva y tenemos, o sea, hay un tiempo determinado en que ya debemos tener todo saneado para ir preparados a la audiencia, ¿no? Para que el doctor pueda estar bien preparado y ir con, digamos, con un folder ordenado de los argumentos para cada presupuesto procesal, para cada arraigo, todo tiene que estar analizado y bien estructurado para la audiencia, ¿no? Sobre todo los arraigos, ¿no? Que a veces es contactarte con el cliente, sacar partidas, hacer registrales, partidas de nacimiento, Claro. boletas de sus hijos que están estudiando y es estar coordinando, es un ida y vuelta cada rato, es estar ahí y sobre todo, como te digo, el doctor Juan Carlos confía bastante en nosotros, al igual que el doctor Bazán, el doctor Castro, que son socios de aquel estudio y siempre confían en nosotros. ¿Y cómo es que un practicante tiene que ganarse esa confianza? Creo que en nuestro caso con el doctor Juan Carlos, y por ejemplo, bueno, a Katy ya conoce también su grado académico en la universidad, en mi caso igual, Yuliño también, que es un asistente del doctor, que también Sí, tiene, y ha sido alumno también, ¿no? Ya prácticamente 2 años más o menos del doctor. ¿Cómo nos ganamos propiamente? Primero, este es el caso, muchachos, hay que estudiarlo. Uno estudia el caso y cuando nos reunimos, el doctor, incluso a veces tenemos esa práctica, ya, expónme el caso, Sí. como si estuvieses en una simulación de audiencia. O Yuliño, que ya es un asistente y que ya está a unos cuantos meses de sacar el título, a ver, explícame el caso como si estuvieses sustentando un Tu informe tesis, oral claro. o tu tesis. Y es de esa manera que uno va hablando y obviamente estamos buscando qué cosa, doctrina, jurisprudencia y análisis en el caso concreto. ¿Hay solución o no? ¿Se puede ver un principio de oportunidad, terminación anticipada, qué cosa? Y eso es propiamente iniciativa de nosotros, porque el doctor confía que somos personas con capacidad para aportarles al doctor. ¿Y hay una metodología durante esa exposición? ¿Utilizan un pizarrón, Sí. diapositivas, dibujos, para poder ilustrar mejor el caso? Nosotros trabajamos con informes orales, que bien se lo damos a los clientes y también dirigidos al doctor directamente. Preparamos el informe y luego de presentar el informe
depende de la voluntad del doctor, nos requiere que le expongamos el caso con las propuestas de solución, ¿no? Depende del requerimiento, del estado en el que se encuentre el caso, en el supuesto de que se encuentren con prisión preventiva o que tal vez estén en control de acusación, en control formal o sustancial, o sea, dependiendo del estado en el que se encuentra el caso, nosotros nos reunimos, planteamos la solución, primero tenemos claramente delimitado los hechos, luego realizamos una serie de lluvia de ideas sobre cómo podríamos solucionarlo. Sí. Y planteamos, por ejemplo, nuestras ideas, a veces con Katy y Yuliño, tenemos nuestra pizarra también. Y a veces, por ejemplo, en las reuniones, el doctor llega y nosotros ya usamos el plumón y ahí empezamos, doctor, tenemos esto, esto, esto. Por ejemplo, a veces hay casos de organización criminal y quién está en la cabeza, quiénes son los brazos derechos de las organizaciones, y a veces todo hay eso. una diferencia también de ideas, ¿no? Porque a veces pensamos muy distinto entre los Sí, eso, tres, por o ejemplo, sea, ese es un dato bastante, por lo menos en mi caso, yo antes he estado en otros estudios, no de penal, pero acá en el estudio del doctor Juan Carlos, incluso con el mismo doctor y los otros socios, intercambiamos ideas y cada uno defiende su postura. Katy defiende su postura, yo defiendo mi postura, Yuliño también, y así y es así, estamos discutiendo, pero jurídicamente intercambiando ideas. ¿Por qué esto sí, por qué esto no? Contar el plazo de esta manera, esta no. Y estamos ahí, es un vaivén a cada rato cuando nos reunimos con el doctor para darle los informes, ¿no?, de los casos. Katy, ¿cuál fue tu primer pendiente? Mi primer pendiente, no lo recuerdo, me parece que fue un escrito ¿Cuál fue? de control entre los dos, ¿no? Creo que fue un escrito para hacer de control de plazo, creo. Control de plazo. Sí. Y Lo trabajé con Iván. Cuando trabajan escritos, ¿les provee el estudio, el doctor Juan Carlos, de plantillas? Modelos. ¿De modelos de plantillas? Sí, en realidad, bueno, sí existen modelos, ¿no?, para cada tipo de escrito, pero a veces no se adecua al caso. Entonces sí debemos, digamos, cambiarle a veces la estructura, la forma, dependiendo de lo que a nosotros nos convenga, ¿no? Porque en realidad al doctor Juan Carlos Portugal, digamos que es muy también innovador en ese sentido. Él siempre trata de trabajar sus argumentos con lemas o con frases llamativas, y para que la persona que lea el escrito, ¿no?, sea el fiscal o asistente, pueda entender el requerimiento que le estamos haciendo, ¿no? Para que pueda llamar, como él mismo dice, el ojo del lector, ¿no? Entonces siempre tratamos de innovar los escritos de esa forma. Pero siempre ahí a la hora de hacer los escritos ya uno se debe, por ejemplo, la parte sustancial del caso, el otro el tema probatorio, el otro busca doctrina, jurisprudencia, y siempre, como dice Katy, llamar el ojo del lector, porque también en el Estado, y sobre todo nosotros, que los tres, Yuliño, Katy y yo, hemos trabajado como asistentes de los fiscales, hemos apoyado a fiscales, y a veces los abogados te mandan escritos de 100, 80 hojas y pura narración nada más, y eso, queramos o no, cansa. En cambio, si le pones al lector un título llamativo, en una dice, ah, ok, acá hay algo y ya puedo interpretar cierta cosa de lo que me quieres dar. De lo que me quieres dar. ¿Qué es un título llamativo? Por ejemplo, no sé, en el caso de prescripciones de plazo, no le vamos a poner simplemente el caso ya prescribió. O hay, por ejemplo, le ponemos a veces en interrogantes, en el caso concreto, ¿se aplica prescripción ordinaria o extraordinaria? O pese que ya cumplió el plazo de prescripción ordinaria, aún falta el extraordinaria o falta. No tenemos siempre que llamar el ojo. Y eso es algo que el doctor siempre desde el inicio nos dice. Nos ha inculcado a tratar de estructurar de esa manera en nuestros escritos, ¿no?, para poder organizarnos y entender también nosotros mismos lo que pedimos. Claro, porque usar modelos también en lo que es tema penal, por lo menos en mi experiencia, no es tanto recomendable. ¿Por qué? Porque los casos son muy distintos. Son muy distintos y cada caso te requiere distintas estrategias. Y por ende se usan modelos muy pocos, salvo que sean para escritos de apersonamiento, cosas que son pequeñas después. Es al caso concreto, se afecta un tal derecho que en el otro no. Y sabemos que cada derecho tiene sus distintas ramas. Y por eso usamos modelos sí, pero muy pocos. Y el doctor también nos acostumbra a eso, a crear nosotros nuestra propia estructura. Claro, porque a veces se cita jurisprudencia que no está relacionada al tema que tú quieres. Entonces, si en el modelo hay una línea de jurisprudencial respecto, no sé, a derecho a la defensa, ¿no?, y tu escrito y lo que tú quieres pedir está relacionado al derecho a probar o al derecho a la prueba,
es un sentido completamente distinto y la línea jurisprudencial es otra. Entonces ahí también es contraproducente, como dice Iván, utilizar modelos, ¿no? Claro, y el doctor también nos da bastante libertad. Al inicio sí como que te dice, ¿esta es la estructura en qué cosa? O por ejemplo, el modelo, el tamaño de letra, el espacio, eso sí, ¿no? Que son formatos que usa el estudio. Pero después el doctor nos da bastante libertad para nosotros hacer nuestros propios escritos. Plasmeamos nuestros lemas, nuestros títulos y él por ahí ya, ¿qué me quieren decir con eso? ¿Qué le quieren decir al fiscal? Ya, y hay una pequeña corrección o no, y listo. ¿Cómo es que paga derecho de piso un estudiante practicante en el estudio del doctor Juan Carlos Portugal? A ver, en mi caso, tal vez la primera semana, por así decirlo, tal vez porque, ¿qué sucede? El doctor, nosotros trabajamos en el estudio, pero usualmente no somos de salir tanto a presentar escritos. Nosotros usualmente somos los que elaboramos los escritos y el doctor los presenta. ¿Por qué? Porque el doctor es una persona que tiene bastante contacto con los fiscales o con los asistentes o con los jueces y conversa con ellos también. Por ende, así probablemente pagar derecho de piso, como en otros casos, ¿no? Que a veces les dicen a sus practicantes, oye, tienes que irte hasta acá, hasta por allá, por allá, por acá. El doctor con nosotros no. ¿Por qué? Porque hacemos más que nada un trabajo que a los tres les gusta, que cosa es trabajar temas propiamente de derecho, de fondo. Proyectar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otro practicante en un lado que tal vez, a veces es en la práctica, en el día a día de un estudiante de derecho, es ir a notificar, a notificar, a notificar. Nosotros tenemos la suerte y le agradecemos también al estudio que hacemos poco eso. Nuestro trabajo más que nada es siempre de fondo, estar ahí proyectando, como dice Katy, ¿no? Claro, cuando hay que presentar escritos y el doctor no tiempo, claro, el doctor a veces no tiene tiempo, nos organizamos entre los tres y ya tú proyectas, tú presentas y nos organizamos. Claro, si es que son varios escritos, los terminamos, por ejemplo, el lunes y miércoles y jueves va uno de los tres y presenta todos los escritos y listo. Porque evitamos bastante que se salga lunes, que se salga martes, que se salga miércoles, no. Juntamos todos los escritos y de frente lo presentamos en un solo día. ¿Y cómo se organizan para evitar que se le venzan los plazos? ¿Hay una pizarra, una agenda gigante? ¿No? Tenemos ahí una pizarra en el estudio, ¿no? También en los celulares ahí agendamos, ¿no? Ahí todo comunicamos una pizarra con el doctor. agenda. Es una pizarra agenda. O sea, por mes, por día, mes, organizamos cada cosa, cada diligencia que tiene el doctor. Tanto en su agenda, ¿hay digamos, un encargado personal. de agendar eso en la pizarra? Los tres lo hacemos. O sea, claro, por ejemplo, Yuliño, ¿te acuerdas? Esto lo notaste tú, y él se acerca y nos explica qué es lo que diligenció, o sea, qué es lo que ha anotado. O sea, tanto de la agenda personal como de la agenda laboral, digamos, del doctor, ¿no? Porque también el doctor da conferencias, clases, entonces también, claro, y los talleres, eso también tiene una programación que también se incluye en la agenda, pues, ¿no? Claro, también los socios a veces también nos dicen, también tenemos esta diligencia, muchachos, nos hacen acordarla y agendamos todo en la pizarra, ¿no? Y a veces algunos socios, por ejemplo, le dicen a alguno de los tres por el chat privado y no lo publica, no nos comenta en un chat grupal. Y bueno, nosotros igual lo plasmamos y ya luego nos organizamos. Y como dice Katy, en un día tal vez nos encargamos de un día de notificar todo. Por ejemplo, cuando nos llegan las cosas a casilla. El día lunes, Yuliño, el día martes, Iván, día miércoles, Katy. Y ahí es donde vamos informando todo a los tres socios, o a los dos socios y al doctor Juan Carlos, ¿no? ¿Alguna vez, chicos, se les ha vencido el plazo o estado a punto de vencerse un plazo? ¿En qué caso? Si no me falla la memoria en uno, pero o sea, no es que se nos estuvo a punto de vencer el plazo. Ya me acordé. Sí, fue que presentamos, teníamos 3 días para presentar, ¿no? Un recurso impugnatorio. ¿Y qué sucede? Que íbamos a presentarlo el segundo día o el tercer día. Creo que era el segundo. No, íbamos a presentarlo el segundo día, claro, pero sí. por la resolución administrativa que ha salido, tenemos 2 días adicionales, ¿no? Claro. Y pensamos que se nos había vencido el plazo. Creo que la mayoría les ha pasado últimamente a partir de que se emite la resolución administrativa, porque ya digamos, te agregan dos días más. Claramente son únicamente para casos en los que han notificado en casilla electrónica. Sí, solo para los que han sido notificados. Interlocutorias no. Ajá, interlocutorias no. Y también hemos tenido ese riesgo, ¿no? Pero finalmente sí, lo aceptan. fue una vez, ¿no? Que como te mencionamos que
pensamos que se nos iba a ir el plazo ya. Acá justo fue en la Sala Penal Nacional y eso fue que 4 en punto y mueren todos los que están afuera si es que no se presentan. Y felizmente Te tuvimos... cierran la puerta en la cara. Sí, 4 no, de la importa, tarde. porque es que lo peculiar de esa sala es que te recepcionan en un lugar y tienes que subir. Y a veces tú en la recepción estás a las 4, pero hasta que subas las clases 4 y 1 ya fuiste ya. Pero en ese caso tuvimos la resolución administrativa y nos ayudó y bueno, fue la única vez, ¿no? que hemos estado por ahí un poquito jugándonos con el plazo, pero al fin y al cabo todo salió bien, es lo bueno, ¿no? Cuando llega un cliente al estudio, ¿quién lo atiende? ¿El doctor Juan Carlos Portugal? ¿El doctor Juan Carlos Portugal con un practicante? ¿O a veces se le delega esa labor al practicante? ¿Cómo es que se organizan cuando un cliente acude al estudio? Bueno, nosotros regularmente estamos los 3 juntos, ¿no? A partir de las 8 de la mañana. Y el doctor a veces no puede estar porque tiene a veces diligencias, tiene audiencia. Entonces, cuando ya hay programado una visita de algún cliente, el doctor claramente está porque es programado, ¿no? Pero cuando a veces llegan de sorpresa o quieren digamos, conversar con el doctor, tenemos que atenderlos nosotros y esperar con ellos al doctor y absolver las dudas que tengan, ¿no? También hay reuniones entre todos, ¿no? El doctor bien con un practicante, con uno de nosotros, o a veces con todos nosotros, y ya para que nosotros podamos también intervenir, nos permite intervenir en las reuniones con los clientes para también poder sentir esa cercanía con el cliente y saber qué es lo que hay detrás de un escrito que haces, ¿no? Que hay una persona que está esperando por una respuesta judicial o fiscal, ¿no? Sí, eso es como te mencionamos, el doctor confía bastante en nosotros y eso nos lo demuestra, por ejemplo, cuando participamos en sus reuniones o incluso hace poco, hace una semana y media más o menos, los 3 simplemente nos reunimos con los clientes y un perito para un tema que es el lavado de activos. Y nosotros nos empapamos del tema, buscamos jurisprudencia, doctrina y sobre todo manejar bien el caso. Creo que un punto que tiene que tener bastante un asistente o practicante a la hora de trabajar es dominarte bastante el caso de arriba a abajo. Los hechos. Los hechos, es de cajón. Si no te sabes los hechos, posterga tu reunión porque ¿de qué le vas a hablar al cliente? Y si un cliente está contigo es porque confía en ti. Y como dice Katy, esa cercanía al cliente, usualmente creo yo que no en todos los estudios se dan y el doctor nos abre esa puerta para interactuar bastante con los clientes. ¿Cuál es la metodología que utilizan ustedes para poder estudiar un caso en el estudio? Metodología así propiamente no hay, estudiamos... Para estudiarlo, claro, como te mencionábamos, nos reunimos, como te dijimos, realizamos una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pero eso claramente luego de haber entendido bien en los hechos de qué trata, porque a veces, como en los requerimientos fiscales, no se explica bien el hecho, porque a veces lo que hacen es una subsunción en vez de un relato fáctico. Y por ese motivo es que a veces no podemos entender con totalidad los hechos, por lo menos los de crimen organizado, que son los más complejos, ¿no? Y nos reunimos, hacemos una lluvia de ideas, nos organizamos para poder, digamos, primero relatar los hechos, luego la imputación que realiza Fiscalía, posteriormente cuál es el problema, cuál es el estado en el que se encuentra, si hay algún requerimiento sobre el caso o algún impedimento de salida, etcétera, alguna medida de coerción y posteriormente ya la propuesta de solución a ese problema, ¿no? Claro, pero siempre es leer todo el caso, hasta los pies de página, leer todo. Y si llegan con anexos, ver los anexos, porque a veces se confunde, a veces es un error cotidiano que sucede con la Fiscalía a la hora de notificar, que a veces hojas incompletas y esos detalles uno tiene que verlo. Porque el día que el doctor va a la audiencia, ese pequeño detalle puede ser un incidente para que un juez nos dé el voto favorable, ¿no? A la hora de resolver. Y ahora, yo sé que están viendo muchos estudiantes de Derecho y seguramente ellos que no han tenido experiencia practicando en estudios jurídicos quieren conocer de este dato. ¿Cuánto puede demorar un practicante primerizo en un estudio jurídico al estudio? ¿Cuánto tiempo puede tardar en entender un caso? ¿Cuánto tiempo le tiene que dedicar a estudiarlo? Teniendo en cuenta, por supuesto, que su ingreso es, vamos a suponer, 9 y 6 de la tarde. 9 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo tiene que abocarse a estudiar un caso para poder entenderlo?
Creo que depende de la naturaleza del Sí, caso, depende ¿no? bastante del Que a caso. veces son casos de naturaleza simple, de naturaleza compleja, crimen organizado. Entonces, si es que, por ejemplo, se trata de crimen organizado, entre los tres tratamos de estudiar el tema, repartirnos ya tú, relátanos los hechos, a ver tú la imputación, y de esa forma podemos organizarnos de una manera más ordenada, ¿no? Porque en realidad sí, para un solo practicante sí requiere bastante tiempo. Claro, y sobre todo, si un practicante inicia es bastante apoyo con los demás, con los asistentes, porque al fin y al cabo cuando uno está en un estudio, sí o sí tiene que haber trabajo en equipo, porque a veces uno no puede entender el hecho, pero el otro sí. Y ahí es donde se da esa unión y tratar de intercambiar ideas, explicarte, yo no entiendo esto, tú sí, ok, consiste en esto, ¿no? Siempre es, como dice, intercambiar ideas, que todo fluya y empezar a dar propuestas poco a poco, ¿no? Si tres practicantes se sientan en una mesa a estudiar un caso de organización criminal, ¿cuánto tiempo en promedio pueden tardar en estudiarlo completamente? Tal vez será... Hasta la madrugada. A veces será, nos Con cuesta... su pizarrita, ¿no? Para que Claro, se ayuden y todo siempre eso. ¿Cuánto tiempo pueden tardar? Comienzan a estudiar a las 9 de la mañana. Lo termino al mediodía. ¿Esto por qué? Porque usualmente cuando, por ejemplo, es crimen Ojo que hay organizado... más pendientes, ¿no? Claro, siempre hay más Claro. pendientes. Por ejemplo, o el doctor al día siguiente tiene una conferencia, también es alcanzar las diapositivas. diapositivas. Y por eso, casi tal vez será de 9 al mediodía. ¿Por qué? Porque tenemos que las pruebas. A nosotros algo que nos enfocamos bastante son en las pruebas, ¿no? Ver si es que eso realmente corrobora cada imputación, ¿no? Cada afirmación fáctica de la fiscalía, ver si es que tienes una prueba que va a corroborar esa pequeña línea, porque si no hay, es un pequeño detalle. Y eso se lo decimos al doctor y ahí vamos desbaratando imputaciones de la fiscalía, ¿no? ¿Es cierto, chicos, que han trabajado ustedes en la playa algunos casos en el estudio del doctor Juan Carlos Portugal? Sí. Sí, sí. Fuimos a la playa Santa María. Santa María, sí. Santa María. En la casa de playa del doctor. Sí, en la casa de playa del doctor a trabajar. Bueno, en realidad fue una decisión del doctor, nos invitó y nos dijo, bueno, esta semana nos vamos a ir a la casa de playa y vamos a trabajar ahí. Vamos a llevar los libros, las laptops, nos vamos con los códigos, nos vamos a trabajar allá. Y me parece, bueno, trabajamos observaciones a un control de acusación. Sí, ¿no? un control de acusación. Un control de ¿no? acusación. Tenemos un sobrecimiento. Diapositivas, porque justo fue durante esa época, durante ese tiempo, hubo un taller en la universidad organizado por el doctor, porque es jefe del área de... Procesal penal. Procesal penal del Centro de Estudios de Derecho Procesal Penal de la universidad. Y bueno, también trabajamos el tema de las diapositivas, jugábamos, bueno, ellos jugaron frontón. Sí, jugamos frontón ahí que... Perdieron, porque el doctor es un trome en frontón, perdieron 45-0. No, nos timó ahí con Lo tengo Yuliño. que anunciar. Yuliño y yo, porque el doctor cuando nos invita, ya muchachos, vamos a ir tal semana a la playa y nosotros... Los retó. Ok, nos retó y nos dijo, me invitan un menú, un almuerzo en tal restaurante y ustedes pagan, o si no, yo les invito. Y nos dijo simplemente un punto, de 45 puntos, háganme un punto y yo les invito. Y con Yuliño, no, o sea, no nos va a hacer un punto. O sea, Claro, un punto pero que no somos más vamos a poder. jóvenes, no nos va a ganar el doble. Ya, hay que lanzarnos. Y bueno, nos dio ahí una pequeña Perdieron. experiencia con 45-0, pero... Está grabado eso en audio y video. Es que no teníamos tanta práctica. El doctor ahí tiene sus torneos de frontón que no nos había comentado. O sea, porque nos timó, nos sacó ahí su carta bajo la mesa al final, ¿no? Porque después ya de habernos ganado 45-0, nos empezó a enseñar cuál era el truco, ¿no? Ajá, cómo tenían que jugar. Y después de eso, ya le hicimos unos cuantos puntos, ¿no? Mira, qué interesante. ¿Y eso hace cuánto pasó? Nosotros empezamos el 2 de marzo, creo, en la universidad. Sí, habrá sido una semana antes. Sí, una semana antes. Fines más de o menos. febrero. Fines de febrero, ¿no? El doctor nos dijo, ya vamos a la playa. Y hicimos como te menciona Katy, hicimos un control de acusación. Que ya lo habíamos estado trabajando ahí en la Claro, oficina. lo terminamos en la playa. Algunos pequeños detalles, porque al fin y al cabo fuimos a la playa más que nada a disfrutarnos. Algunas cosas por ahí para ayudar, ¿no? Para Pero trabajar. estuvimos en la playa, fuimos ahí a la playa con el doctor Bazán, que hicimos el jefe de los jefes ahí del estudio, ¿no? Pero en esa parte del doctor, por ejemplo, no nos engríe, pero sí nos da bastante cosas que a nosotros creemos que en otros estudios no dan. Y el doctor, por ejemplo,
uno de esos muestras de afecto que nos tiene y que nosotros le tenemos a él es que a veces, por ejemplo, si hay días que tenemos que trabajar hasta tarde, al día siguiente, ¿saben qué, muchachos? Vengan un poco más tarde. Si nos quedamos hasta un día hasta las 8, 9, 10 de la noche, al día siguiente ya, muchachos, ya no entran a las 8, sino entran a las 10, 11 de la mañana. Y el doctor en ese sentido también es flexible. Además de eso, realizan otras actividades recreativas. Sí, claro. He sabido, por ejemplo, que realizan dinámicas que también están direccionadas a poder prepararlos ustedes. Sí. El juego de las objeciones, Sí, una cosa así sí, que tenemos nos comentaba un el doctor juego Juan de Carlos. obsesiones, sí. Es como un... bueno, él es el juez. Hace de juez el doc. Claro, hace de juez, del juego me refiero, del juego. Nosotros tres jugamos, ¿no? Y el doctor lo que hace es anunciarnos digamos, simula como una pregunta, ¿no? Y nosotros tenemos que objetar y definir qué tipo de objeción es, hacerlo en el debido momento, Claro, ahí para hacemos que como- el doctor pueda admitirnos la objeción, ¿no? Es como si fuese un pequeño juego de Tutti Frutti, pero Claro. con objeciones. Ahí van contando los puntos, todo, y al que gana, a veces un pequeño premio, o sea, y vamos a comer, que al final siempre vamos todos en grupo, ¿no? Sí. Ahora, el doctor Juan Carlos Portugal ha patrocinado diversos casos mediáticos, entre los cuales, por ejemplo, está el caso de Adriano Pozo. Esa mediatización de un caso emblemático como este, ¿alcanza a afectar también a los practicantes? Bueno, en mi caso, por ejemplo, recuerdo, o sea, a veces los alumnos de la universidad o el entorno te dicen, no, oye, que ¿por qué se defiende esto? Pero lo que no saben bastante es qué es lo que hay detrás, qué es lo que es la realidad, el caso en concreto. Porque lamentablemente acá en Perú bastante se da la mediatización de los casos, bastante prensa amarilla, y a veces eso tergiversa bastante lo que es el caso en concreto, ¿no? Pero después creo que no, es simplemente uno enfocarte en el caso y sobre todo olvidar quién es la persona, ¿no? Sino fíjate en el caso, porque no uno tiene que ver si es político, si es deportista, no, uno tiene que ver el caso en concreto, porque al fin y al cabo cuando estamos el doctor y el estudio está ante un juez, el cliente es un cliente y punto, no es que porque está ahí porque es político, no. Claro, todos tienen la misma... ¿Katia La afecta misma relación. la mediatización de un caso a los practicantes? Por supuesto que al abogado defensor sí lo afecta, pues, ¿no? Sí, Eso al es doctor notorio, pero al practicante... Sí, en realidad sí, bueno, de cierta forma repercute en la forma en cómo te ven como practicante o cómo te ven estando trabajando al lado de un defensor de cierta persona que ha sido investigado por un delito mediático. Y sí, por lo menos yo he tenido tengo la pequeña anécdota que te voy a comentar. El doctor, por ejemplo, realiza siempre conferencias o a veces conversatorios, es invitado él, lo invitan para que pueda comentar sobre una película o hablar sobre violencia de género para poder saber cuál es la otra cara de la moneda, ¿no? Para poder también que escuchen las opiniones que el doctor pueda tener. Y nos invita a todos nosotros, nos dice, ya chicos, vamos a la conferencia de tal universidad que me han invitado, o de tal estudio. Entonces nosotros acudimos y a veces existen cierto tipo de comentarios que pueden también incomodar, ¿no? Por lo menos a mí la experiencia que tuve fue que una chica, no recuerdo, no la conocía, me dijo algo como, ¿qué se siente trabajar con un machista? ¿No? Algo así. Fue un comentario que, bueno, lo tomé, no lo tomé mal porque en realidad al principio, bueno, te sorprende porque también define la forma en cómo te está viendo esa persona, ¿no? Pero me parece que lo hizo porque vio que era la única chica que trabajaba con el doctor. En realidad, como puedes ver, todos son hombres. Y también causa esa curiosidad, ¿no? Por lo menos el caso de Adriano Pozo sí lamentablemente ha definido bastante el perfil del doctor, cosa que obviamente... Lo han estereotipado bastante, sí, ¿no? se Esto a veces estereotipa dicen- bastante a una defensa en específico por un cliente que pueda tener, que en realidad, pues, como ya ha mencionado Iván,
a veces sin conocer el expediente o sin conocer bien el caso, emites un comentario, ¿no? que puede también perjudicar la imagen de un estudio, de una persona, ¿no? ¿Ustedes acompañaron al doctor Juan Carlos Portugal a alguna de las audiencias del caso de Adriano Pozo? Yo fui en unas oportunidades, pero en ese entonces estaba como un alumno. Propiamente, porque el doctor ya hace cierto tiempo dejó el caso de Adriano Pozo, no fui a una de esas audiencias, pero sí fui como un alumno suyo que me hizo la invitación y la acompañé en esa audiencia, ¿no? En una audiencia de Adriano Pozo. Una audiencia accidentada por la gente que atiborraba la salida del lugar. Sí, es que usualmente es un caso creo que un poquito... Donde siempre va a haber prensa. Sí, pues, ¿no? siempre va a haber prensa y lamentablemente a veces vemos los medios de comunicación que les gusta transmitir eso, ¿no? Ese amarillismo, y a veces se pierde o se deja de un lado lo que realmente se está viendo en el caso concreto, y sobre todo si es la vida de una persona o su libertad, ¿no? ¿Cuál es el consejo más valioso que les ha ofrecido el doctor Juan Carlos Portugal? El consejo más valioso, por lo menos yo recuerdo que a mí me dio en varias oportunidades, primero es siempre ser lo más humilde que pueda uno. No olvidar de dónde vienes, y lo segundo es siempre el esfuerzo. Siempre sean constantes y sobre todo exíjanse. El doctor es un jefe que nos exige bastante a nosotros. Siempre tienen que dar más. Y el doctor siempre nos dice eso, ¿no? Exíjanse ustedes, muchachos. Porque también el día que estemos ante el jurado, por ejemplo, a la hora de salir como abogados, sustentar nuestras tesis o expedientes en algunos casos, lo que vamos a demostrar ahí, al fin y al cabo, son los conocimientos que hemos adquirido. Y eso es algo que el doctor nos dice, ¿no? El día que tú estés parado ante un jurado, ahí tienes que demostrar, ahí se intercambian de roles, ¿no? Ahí los jurados no nos van a enseñar a nosotros, que los profesores, ¿no? Sino nosotros tenemos que enseñar. Y el doctor nos dice, tienen que prepararse siempre y no olvidarse uno de dónde viene, ¿no? Que siempre, en casos de practicantes de derecho, siempre la mayoría empieza de abajo, ¿no? Y no olvidarnos eso, ¿no? Siempre la humildad hay que mantenerla siempre. Katy, ¿cuál es el consejo más valioso que el doctor Juan Carlos Portugal te ha ofrecido? La perseverancia. Siempre continuar siguiendo el objetivo que quieres, no rendirte por más obstáculo que pueda existir, siempre seguir adelante con un objetivo, desde lo más pequeño hasta el sueño más loco que puedas tener, porque siempre es posible realizarlo, ¿no? Desde ganar una competencia hasta titularte, Claro. sacar una maestría, o sea, todo es posible. Si es que te lo propones y si es que lo sueñas, lo puedes hacer, ¿no? O sea, es algo que siempre el doctor nos ha inculcado a nosotros tres desde que lo conocemos. ¿Cómo es que se preparan antes de una audiencia importante? ¿Hacen simulaciones de audiencia también? A veces cuando son audiencias, por ejemplo, de las propiamente importantes a veces, y que son de un momento a otro, son prisión preventiva, no hacemos tanto lo que, a diferencia de otros casos, hacemos una pequeña simulación, eso no, ¿por qué? Por la urgencia, ¿no? Pero sí usamos nuestra pizarra, sí o sí la tenemos que usar fijo, porque tenemos que plasmar todas las ideas y el doctor ahí. Estas son todas nuestras propuestas como solución, ¿no? Y ahora, cuando asisten ustedes a la universidad un poco tarde, ¿han tenido problemas con algunos docentes que no los han dejado entrar a sus clases por llegar tarde, por cumplir pendientes del trabajo? Sí, claro. ¿Y cómo es que Siempre se justifican? pasa. ¿Le dicen, no, trabajo con el doctor Juan Carlos Portugal? ¿Tienen un poco más En de realidad reticencia con eso? claro, depende del docente, ¿no? Porque a veces existen docentes que, bueno, en realidad la mayoría de los docentes ya lo conocen y tienen cercanía con él, pero hay algunos que son indiferentes, ¿no? O sea, digamos que no perdonan esa situación, pero siempre tratamos de hacer lo posible por llegar a la hora, ¿no? O sea, si es que no se puede, por lo menos en tiempo de exámenes finales o exámenes parciales, es en donde se complica un poco y ahí podremos a veces justificarnos de esa forma, ¿no? Es decir, o en todo caso, siempre hay una semana de rezagados, me parece. Claro, el y doctor podemos nos da, recuperarlo, claro, también podemos... Hay alguna forma también de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿ambos chicos han estudiado en el mismo salón con el doctor Juan Carlos Portugal? No. No. Pero ambos les ha enseñado el doctor Juan Sí. Carlos Portugal. Sí. ¿Cómo es la primera clase en un aula, en un recinto académico,
el doctor Portugal? ¿Cómo es que ingresa al aula? ¿Cómo es que se presenta? Esa es una pregunta que nos están haciendo bastante en los comentarios de esta transmisión. ¿Quién quiere comenzar a responder A ver, eso? tú. El doctor, para empezar, siempre sus clases, o sea, nunca lo vas a ver sentado. Nunca lo vas a ver sentado. Recuerdo una anécdota del doctor, que incluso estaba vendado, enyesado, y aún así va a clases. Es lo primero que un alumno va a ver en el doctor. O sea, el dinamismo que genera con el alumnado es impresionante. O sea, llega y ya y te explica todo, te explica todo. Es un término que es loco el profesor para enseñar. Enseña bastante, transmite bastante sus ideas. Y yo prácticamente que he estado un año o año y medio en diversos cursos con el doctor, nunca he visto a un solo alumno que se duerme en su clase. Porque el doctor, o sea, a una persona si no te gusta el derecho penal, lo más probable es que lo convenza, porque el poder de convencimiento que tiene el doctor y que lo que te transmite es bonito y es emocionante. Es muy elocuente también al momento de dictar, es dinámico, trata de realizar el 100% de su clase de forma dinámica, de forma que capte al alumno. En realidad hay también oportunidades en las que incluso alumnos de otras especialidades entran a sus clases y como dice Iván, no se aburren porque por más que no sea de tu especialidad, es algo que capta, ¿no? Es algo que tú sabes que es importante porque cuando se trata de la libertad de una persona siempre vas a querer tener un mínimo de conocimiento sobre las garantías que pueda tener una persona, sobre las generales de ley, sobre la dinámica de una audiencia, ¿no? Las objeciones, todo eso que es bastante interesante para muchas otras personas y muy importante, y técnicas que son, digamos que sí o sí un estudiante o practicante de derecho penal debe saber sí o sí, ¿no? O sea, Sí, es algo que el doctor trata de transmitir al 100% el conocimiento que él ha tenido durante su carrera profesional y nos transmite eso y también comparte mucho el conocimiento, o sea, no es egoísta por ese lado. El doctor siempre, por ejemplo, si un alumno al finalizar la clase se acerca, el doctor le va a dar unos minutos, le va a dar un tiempo y le va a explicar. Yo me acuerdo que a veces frecuentaba, al terminar su clase, doctor, tengo esta duda, ok, vengo a la oficina, te voy a prestar un libro. El doctor es de los profesores que, por ejemplo, en clase nunca te va a hablar de manera tan dogmática, tan densa, que no lo vas a entender, ¿no? Al contrario, el profesor te explica, como te mencioné, de una manera tan dinámica que todo el mundo lo va a entender. Y eso es lo que, claro, en cristiano, ¿no? Y un alumno siempre va a estar agradecido de eso, porque a veces hay profesores que te explican que uno percibe que saben, pero a la hora de transmitir es ahí donde uno a veces no entiende. Y eso con el doctor Juan Carlos es bien difícil que pase, porque el doctor le explica con unos ejemplos que todo el mundo puede entender, ¿no? ¿Han presenciado, chicos, ustedes muestras de afectos de clientes satisfechos con el doctor? ¿Con el trabajo del estudio? Sí. Sí. ¿En qué situaciones? ¿Podrían comentarle eso a nuestros seguidores? De los clientes. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, tenemos bastantes clientes que son de provincia y a veces traen pequeñas vidas exóticas, ¿no? Que muestras de agradecimiento o, por ejemplo, chocolates, que a veces a nosotros también nos mandan, a nosotros como asistentes, ¿no? Nos mandan una pequeña caja de chocolates, dulces, en muestra de agradecimiento por apoyar al doctor, a él también le dan, al doctor Bazán, al doctor Castro. Son muy agradecidos con el doctor porque la verdad es que el trabajo que realiza, además de arduo, además del trabajo del equipo que está detrás, que somos nosotros, el doctor es el que digamos, pone el pecho en las audiencias y es el que se desenvuelve y el que hace el trabajo final, ¿no? el que realiza la parte más importante, que es la audiencia, y es lo que los clientes siempre van a estar agradecidos con ellos por un resultado, ¿no? Que claramente es o bien la libertad de una persona o bien la variación de una medida de coerción, que es lo que buscan. Hay una pregunta de un seguidor, nos están consultando si el doctor es tan exigente, ¿cómo es que presiona o de qué manera presiona a sus estudiantes para que aceleren el ritmo de trabajo? ¿En las aulas? No, ¿En el trabajo? En el trabajo. En el trabajo, por ejemplo, sí, es exigente. Es exigente y primero, por ejemplo, te dice, esto vence mañana. Y uno, Nada más. así, nos dice, por ejemplo, del mediodía y vence al día siguiente, obviamente 4 de la tarde en plazo, y te dice, ya, vence mañana. Y uno tiene que dar ahí, plasmar todas tus ideas lo más pronto que puedas. Y después el doctor nos dice,
no muchachos, tranquilos, me confundí, ¿no? Y nos hace, pero después vemos y nos exige el doctor. Y después en otro momento vemos un caso así y ya lo hacemos más rápido, más dinámico. O algo que nos exige el doctor también es, chicos, hay una conferencia, vayan, participen. Katy, por ejemplo, el año pasado fue que participó en un concurso de ICA, Yuliño también participó en un Participamos concurso los de... tres. Sí, Fuimos los tres ahí a una, bueno, me parece que tú a una simulación de audiencia y ella fue una ponencia. Y Yuliño y yo participamos en un concurso de ponencias estudiantiles. Los entrenó Juan Carlos Portugal. Sí, Sí. en realidad los artículos los revisó, nos ayudó a revisarlos el doctor, porque le pedimos, no, de favor que pueda revisar nuestro artículo para saber si estaba bien, bien organizado, bien detallado, y ya lo enviamos y viajamos ahí a sustentar nuestro artículo, pues, ¿no? En Claro. ponencia. En mi caso, por ejemplo, fui con otros amigos más, con Fabricio Daneri y Hilary Chauca, que uno traje, si no me falla la memoria, en Benítez y Ugaz, y el otro, mi amiga Hilary, trabaja con el doctor Jefferson. Y nos reunimos en esa ocasión, por ejemplo, los tres en la casa del doctor Juan Carlos, y ahí nos preparó. Cada uno, obviamente, fue con su propuesta de alegato, otros de objeciones, alegato de apertura, objeciones, preguntas, interrogatorio, contrainterrogatorio, y la otra persona fue con alegato de clausura. Y ahí el doctor ya a ver cómo vas a hacer tu alegato de apertura, uno empieza a oralizar y empieza ya a corregir, ¿no? El doctor bastante siempre en eso apoya en lo que son cosas académicas, el doctor nos apoya bastante y nos exige. Mira, hay otra pregunta del público. ¿Cómo es que reacciona el doctor Juan Carlos Portugal cuando se molesta? Porque nunca lo han visto molesto. No sé, imagino yo que nos formularán estas preguntas porque en audiencia el doctor es muy efusivo, ¿no? Sí, Claro. el doctor transmite bastante en audiencia, Esa- pero es un poco eufórico, pero de buenas maneras, ¿no? Es bien difícil, por ejemplo, a veces que, a diferencia de otros litigantes, que ves el juez que está ahí un poquito... ves que cabecean un poquito, su semblante es otro, Claro. pero con el doctor no. Con el doctor vas a ver los jueces que están siempre ahí escribiendo y esa es una buena señal, que está apuntando lo que le está diciendo el doctor. Y después cuando se enoja el doctor, lo único que hace simplemente es Es muy decirnos... claro, lo que pasa es que es muy expresivo. Sí, la mayoría de personas, bueno, los que lo conocen saben que, como tú mencionas, ¿no? En audiencia es muy efusivo, todo, pero incluso para celebrar, ¿no? O sea, para Sí. celebrar un resultado es bastante expresivo, grita, Sí. es un poco... O a veces también no salen unas audiencias, sale a la calle y grita. Sí, Grita, sí. Por eso es un doctor que nos transmite Grita bastante. el Sale el y nombre del grita. juez. ¿Por qué sí. grita? No, el No, nombre de grita nada alguien, más. o sea, es... grita nada más. O Es sea, su forma de- es eufórica. Además, ya sabrán que el doctor es hincha de Alianza y tiene esa costumbre, creo, de gritar. Pero, por ejemplo, cuando enoja así, simplemente nos dice en qué fallaste. Nos lo dice serio, porque también de Claro, esa hay manera momentos, hay uno tiene momentos, que sí. entender también. Porque si vas a corregir a alguien, tienes que... No le vas a decir, oye, te confundí. No, uno tiene que corregir de una buena manera y eso es lo que el doctor hace con nosotros. Y simplemente evitar que se vuelva a suceder ese error, ¿no? Y listo, el doctor no es que esté ahí, que tire los expedientes o nunca nos ha roto un escrito, por ejemplo, mal hecho, nunca lo ha roto, nada, al contrario. El doctor dice, eso está mal y listo, simplemente, y todo queda ahí. Se voltea la página y ya. Claro, hay reunión, pues, ¿no? O sea, a veces cuando sí tiene algunas observaciones que hacernos, nos reúne, nos dice, bueno, el día de mañana nos reunimos porque tengo que informarles de ciertos puntos. Y bueno, nos dice, ¿no? Katy esto, Iván tú esto. O sea, nos hace observaciones a cada uno, a Yuliño, a Iván, a mí. Entonces no existe un mal trato, una mala dinámica por ese lado. O sea, Es difícil siempre- verlo al doctor enojado. ¿Por qué? Porque nosotros también somos muy, no sé, muy recibidos y muy chacoteros con el doctor. A veces nos matamos de risa cuando nos reunimos, o con el doctor Bazán, con el doctor Castro, y interactuamos bastante y nos reunimos. Es bien difícil que el doctor esté, que lo hagamos renegar, ¿no? Felizmente. ¿Cómo celebran los cumpleaños en el estudio? Cumpleaños, sí o sí nos vamos a comer. Sí o sí nos vamos a comer. Porque ahí con Katy, con Yuliño, conmigo, o el cumpleaños a veces del doctor Castro o el doctor Bazán, siempre nos vamos a comer, una pequeña reunión. Y a veces son que otros traguitos, ¿no? Nos están preguntando también que cuenten qué hicieron por Navidad. A ver, Ah, cierto. Eh, En Navidad el doctor tuvo la
genial idea, porque es algo que en realidad es una, no sé, pero es una decisión individual que él tomó de repartir juguetes a los niños de la calle, a los niños más necesitados. Y nos organizamos entre todo el estudio, con el doctor Bazán, con Yuliño, con Iván, conmigo, y nos organizamos para poder realizar una compra de juguetes al por mayor para niños, niñas, ropa, ¿no? Poder donar también ropa a los niños que necesitan. Y fuimos, o sea, fue creo que un día sábado, ¿no? Que nos fuimos con Sí, el creo que carro sí del fue. doctor. Nos fuimos todos en grupo. Sí, nos fuimos, empezamos por acá por el centro. Empezamos por el centro de Lima. Sí, después habremos ido a La Victoria, a Barrios Altos, Al Penal de Castro Castro, pasamos por allá a buscar niños. a buscar niños, a Juan el Lurigancho, o sea, nos dimos una ruta increíble ese día y Sí. Y el doctor buscando niños por todos lados. Porque nos Sí. siguieron en realidad cuando nos estábamos en el semáforo. El doctor venían sacaba, todos, ¿no? sacaba una Sí. muñequita para una niña y ya todos los niños se comenzaron a acercar, el doctor comenzó a regalar juguetes, las madres bien agradecidas con el doctor se le acercaron y todo porque compramos pelotas, juguetes, ropa. Fue un momento muy bonito porque en realidad es agradecerle a la vida por las oportunidades que te da y por haberte bendecido de esa manera, ¿no? Es una forma... por lo menos para mí lo fue, es una forma como el doctor agradece a la vida, agradece a Dios por lo que tiene. Sí, por ejemplo, también hay cerca Navidad, Año Nuevo, una anécdota que tuvimos fue que a uno de los clientes se le pidió prisión preventiva en plenas fechas... De Año Nuevo. Me acuerdo que en Navidad, más o menos, se realizó un allanamiento a la vivienda de un cliente. Y el 30 de diciembre, más o menos 10 y media de la noche, nos notifican el requerimiento de prisión preventiva para el 2 de enero. Del 30 de diciembre al 2 de enero. Y me acuerdo que en esa oportunidad tuvimos que, desde la casa, cada uno en Año Nuevo, estar trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 de enero ya iba a ser la audiencia. Y eso es a veces eso es algo una anécdota muy bonita, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de llevar en una fecha tan especial un caso tan importante para nosotros y que, por cierto, ganamos el caso, llegamos a demostrar que no era necesario, ¿no? La medida que se le imponga a nuestro cliente, que en ese momento fue prisión preventiva, ¿no? No celebraron el Año Nuevo. No celebramos porque... Pero al final fue un resultado muy, muy grato, ¿no? Porque incluso nos reunimos solo con el cliente y el cliente nos llevó a comer, estaba con su familia y ahí te das cuenta del resultado. Y qué tan importante es el trabajo no solo del doctor, sino también de nosotros y de todos en conjunto. Ahí es donde uno ve también al cliente el grado de satisfacción que obtienes ante un buen resultado, ¿no? Que tal vez sí, te puedes amanecer, te puedes trasnochar, pero siempre va a haber un buen resultado, ¿no? Y eso es lo que el estudio y nosotros buscamos, ¿no? Katy, ¿cuál es el logro académico del que te sientes más orgullosa? El logro académico, podría decir que, bueno, participé en una competencia en la universidad organizada por el doctor Juan Carlos Portugal cuando yo todavía no trabajaba con él. Obtuve, como te mencioné al inicio, el primer puesto de una simulación de audiencia, de prórroga de investigación preparatoria. Y fue bonito, pues, ¿no? Fue satisfactorio porque me di cuenta que en realidad sí los objetivos se pueden cumplir, como bien lo mencionaba el doctor y siempre nos ha inculcado eso. Creo que ese es el logro académico y también, claro, tanto académico como universitario, digamos, que pude haber obtenido, ¿no? En la universidad. ¿Cuántos practicantes son en el estudio del doctor Juan Carlos? 3. Somos 3. Tú, Iván, Yuliño y Katy. ¿Yuliño qué? Rivera, Yuliño Rivera. Mira, Yuliño Rivera acaba de comentar la transmisión. ¿Quién es el mejor amigo del doctor Juan Carlos Portugal? Nos comenta. Uy, ahí Beñi tal vez... Espinosa. Era el doctor Beñi, ya no, ya ahora creo que está en tercero o cuarto mejor amigo, está por ahí ya creo. Han tenido, creo, ahí sus rencillas. Hay otro comentario, Paula Banto Velac. ¿Es cierto que el doctor Juan Carlos Portugal está enamorado y eso no le imposibilita trabajar bien? Nos dice.
Ah, no, Eso habría que No sé. preguntarle al doctor Juan Sería Carlos. bueno Sí. que él sea Tiene el sus entrevistado, haters, el ¿no? doctor Juan Presión, Carlos Portugal. presión. Tiene un conjunto Esa de pregunta haters que no se han podemos pronunciado responder. en esta transmisión. ¿Cuál es el mayor logro académico, por supuesto, el que te sientas más orgulloso? En mi caso fue haber participado en ese pequeño concurso de litigación, porque fue una experiencia única y creo que nunca me voy a olvidar. Y es algo que también invito a los alumnos que somos estudiantes de Derecho, es siempre buscar las oportunidades. Y esas oportunidades para uno mostrarse es en esos pequeños concursos. Porque no es fácil, pese a que es una simulación, no es fácil estar allí y exponer. Sientes la adrenalina, sientes todo. Es que no es simulado, cuando Claro. hay un caso, por más que sean nombres hipotéticos. Claro, son uno tiene que tomarlo como si como fuese tuyo, si fuese exactamente. real. Es un Y caso eso real. te genera la adrenalina y estás allí. Yo me acuerdo que llegamos a Ica más o menos a las 2, 3 de la mañana con mi amigo Fabricio y con Hillary. Y Katy incluso creo que llegó más tarde. Y No, yo llegué un día antes. un día antes. Yuliño, ahí está, con Yuliño Yuliño, llegamos. sí. En la madrugada no dormimos por la misma adrenalina y Sí. son experiencias que académicamente a uno lo suman mucho. Porque quieras o no, más adelante en un futuro, cuando uno ya esté como abogado y ante un juez, vas a tener esa pequeña gotita de experiencia que ya la tuviste, ¿no? Y eso es algo que siempre el doctor nos dice. Y esa es una de sus muestras de exigencia. Si hay concurso, anda, intenta. O sea, al fin y al cabo tienes que exigirte a ti mismo. Y eso es algo que el doctor nos ha inculcado y nos inculca, ¿no? Ahora, por ejemplo, Katy también está haciendo un pequeño artículo, está que lo desarrolla. Mi persona igual, para más adelante difundirlo. Y es eso, ¿no? Es tratar de exigirse uno cada vez más. Chicos, ustedes que están a puertas de egresar de la universidad, ¿a quién le dedicarían ese gran logro académico? Bueno, yo se lo dedicaría 100% a mis padres, a mi mamá, Margarita Hermosa, y a mi papá, que es el ángel que me acompaña siempre. A ellos se los dedicaría, ¿no? ¿Siempre quisiste ser abogada? Sí, bueno, mi papá me inculcó siempre estudiar Derecho, fue la carrera que él quiso estudiar, y siempre me metía a cursos de oratoria, cursos de educación, pues, de derechos. O sea, siempre estuvo muy pendiente de inculcarme eso, ¿no? Y si no hubieses estudiado Derecho, ¿qué habrías estudiado? Psicología. ¿Psicología? Sí, psicología. Estaba entre Derecho y Psicología. Mi hermano es médico, mi hermano estudió medicina, y durante un buen tiempo, cuando yo terminé el colegio, mi mamá quiso que también estudie medicina, pues, en realidad. Porque ya tenía, bueno, ya estaban los libros de mi hermano, estaba todo ya organizado para él. Y bueno, terminé el colegio y mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias medicina? O sea, ya están todos los libros de tu hermano, ya puedes usarlo, entonces, para que no se genere tanto gasto también. Y me parece que lo que quería era que estudie pediatría, o sea, que finalmente me especialice en pediatría, pero no, en realidad no era algo que... Sí, no, era definitivamente tenía que ser Derecho. Sí. Iván, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Yo me acuerdo que propiamente al inicio no es que yo quería Derecho y sobre todo penal sí o sí. Yo me acuerdo que estaba en el colegio que te hacen esos test vocacionales, salía Derecho, pero también algo que yo tenía y hasta ahora tengo la intención de estudiar es lo que es Bellas Artes, dibujo. Y estaba ahí, ¿no? Pero al final opté por Derecho porque me gustaba leer y me gusta, ¿no? Y dije, voy a ver cómo me va. Fue poco a poco, lo mío con el Derecho fue poco a poco. No es que siempre quise estar ahí. A pesar que en los test vocacionales siempre me salía Derecho, ¿no? Pero fue ya en el transcurso de la carrera universitaria que mi interés brotó de una manera increíble y que felizmente, y creo que Katy, Yuliño y otros practicantes, otros estudiantes de otros estudios, cuando realmente disfrutas de tu trabajo, Te das cuenta. te das cuenta. Y es algo que en mi caso y de nosotros hemos tenido la suerte de encontrar, ¿no? Encontrar esa pasión de lo que te gusta, ¿no? De sentirlo y que no digas al día siguiente, pucha, voy a trabajar, qué flojera, ¿no? O sea, podrás decir estoy cansado, pero cuando estás allí y te llega un caso interesante, quieres hacerlo, quieres trabajarlo, quieres estudiarlo, ¿no? Además del doctor Portugal, ¿hubo algún otro docente que inspiró tu vocación por el derecho penal? En mi caso no. En mi caso, la primera imagen que yo tuve de lo que es derecho penal fue al doctor Juan Carlos, porque él lo conocí en cuarto ciclo. Y fue allí donde recién mi interés así brotó, como digo, de una manera increíble. Fue cuando recién empecé a ver derecho penal.
Ya en el transcurso uno va conociendo otros autores, otros profesores que también va generando cierta admiración, pero en mi caso fue como a veces le decimos con Yuliño, con Katy, nuestro sensei, le decimos, ¿no? Porque fue como que nos está formando y es algo que siempre le vamos a estar agradecidos, ¿no? Al doctor. Sí, tú que ya estás a puertas de egresar, ¿a quién le dedicarías ese logro académico? A mi madre. A mi madre es todo para mí, es siempre la que me ha apoyado, es siempre la que está ahí. Y tengo la suerte que es una persona muy buena. Mi madre siempre me dice, tienes que perseverar, tienes que ser constante, y si te caes, es algo más. No tienes que ver eso como un obstáculo grande. Y es a mi madre a quien le dedico todo, ¿no? Es el día que sea abogado, lo primero que voy a hacer es el cartón es tuyo, el primer sueldo grande es tuyo y todo para ella, absolutamente todo para ella. Bien, chicos, muchísimas gracias por participar en esta tribuna de entrevistas de LP. Ojalá podamos tenerlos más seguido, aquí un tiempo tal vez. Sí. Sí, Gracias, muchas a ti, gracias Francisco. por tu Además sé invitación. que cuando realizamos conferencias, que viene el doctor Juan Carlos Portugal y los trae, y han hecho algunas simulaciones aquí también, ¿verdad? Sí, Sí. justamente también aprovechamos la oportunidad para agradecer a LP por la oportunidad que le dan al doctor de poder desenvolverse y desarrollar sus clases con naturalidad y como él acostumbra siempre, ¿no? De forma dinámica, poder aprovechar el espacio, poder cortar la clase para hacer una práctica en ese momento con los alumnos y también permitirnos a nosotros pues haber realizado un interrogatorio y contrainterrogatorio simulado para ¿Y para qué tal la clase, ¿no? experiencia? Sí, en realidad bueno, es lo que, como te hemos comentado, hacemos también en el estudio durante el tiempo que tenemos libre. También realizamos este juego de objeciones. También es algo que nosotros constantemente tratamos de practicar porque es práctica, las Todo técnicas de práctica, litigación es full práctica. práctica y estar Sí. acá, también el doctor me decía, le vamos a ver todo a nivel nacional, tienen que hacerlo bien, y esa es la forma de la exigencia, los doctor tienen que Claro. verlo y es un agradecimiento que le damos acá a LP, ¿no? Porque le abre la puerta también no solo a abogados, sino también a practicantes, estudiantes, y eso es lo que se debe difundir más, ¿no? También acá en el Perú. Que finalmente constituyen la comunidad jurídica, ¿verdad? O sea, no solamente los Sí. abogados, abogados defensores, fiscales, jueces, son también los practicantes los que colaboran y contribuyen a que la administración de justicia se sofistique cada vez más. Entonces, Sí, sí, por eso, exacto. ese es el espíritu de este programa La Vida del Practicante. Nuevamente, chicos, de parte de todo el equipo de LP, el agradecimiento para ustedes que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta edición. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Gracias a ti. Francisco. A todas las personas que se han conectado a esta transmisión en vivo, no olviden conectarse a diario. Tenemos programas como estos. Este ha sido su segmento La Vida del Practicante, programa que busca recoger las mejores experiencias de los estudiantes de Derecho que están haciendo prácticas preprofesionales. Hemos contado con la participación de 2 practicantes del estudio, Portugal Sánchez y abogados, Iván Cisneros y Katy La Madrid. Yo me despido de todos ustedes, permiso.